En Facebook dijo, y citamos aquí textualmente: el discurso de Otto Guevara es muy peligroso, está jugando con fuego y hay que callarlo ya. Según Facio, Guevara se queda corto y al escoger a dedo cuáles salarios publicar, provoca un desequilibrio. A pesar de estas y otras críticas, el diputado Guevara insiste en que seguirá realizando las denuncias. Y para ahondar en el tema y en la discusión, tenemos a las dos personas que nombrábamos aquí en la información presentes en nuestra mesa de RTN Revista: el diputado don Otto Guevara del Movimiento Libertario y la ciudadana Dagmar Facio, que nos viene también a acompañar y a discutir más a fondo el tema. Así es, Dagmar Facio, ¿por qué usted afirmó esto? Está jugando con fuego, hay que callarlo ya, es muy peligroso. Antes de contestar esto, yo quiero aclarar que yo vengo aquí en calidad de ciudadana. Yo no pertenezco a ningún partido político. Yo fui parte de la papeleta de la presidencial del Frente Amplio porque José María Villalta me llamó, la Asamblea Nacional me ratificó, pero además era el espacio donde yo encontraba que había una justicia social. Y además tengo que agradecerles a ellos inmensamente el honor que me dieron. Eso no quiere decir que yo sea de Frente Amplio, o sea, en estos momentos yo no pertenezco a ningún partido, pero soy una ciudadana, siempre he estado interesada en lo que pasa en el país. Tal vez ya debería retirarme ya como abuelita, pero bueno, ese es mi carácter. Tal vez cuando yo dije eso, cuando uno calla a alguien, me recuerda cuando calla uno a los chiquillos en la casa, porque ya el ruido es exagerado. Uno no calla a la niña que llega a contarle lo que hizo en la escuela, pero cuando ya el alboroto es mucho y todos los nietos andan por todo lado, pues es muy fácil decirle callarse. Yo cometí un error tal vez fue una frase incompleta. Fue una frase incompleta porque debí haber puesto el complemento directo. O sea, cómo se calla un ruido que viene cada día más grande, que genera Otto, pero que además repican todos los medios, ¿verdad? Es un ataque al trabajador privado, y realmente a mí me parece que en estas cosas tiene que haber un cierto equilibrio. No se vale solo entrarle a la Universidad de Costa Rica y sacar el salario de la secretaria o del tráfico o al albañil del ICE, porque aquí hay salarios que son realmente desproporcionados y no son precisamente los de ellos, sino que a lo que yo voy y lo que yo pretendía al decir eso es que pedirle a Otto, o sea, que su investigación sea muchísimo más amplia, ¿verdad? Que le entremos a salarios de los magistrados, que le entremos a los salarios de los médicos de la Caja Costarricense del Seguro Social, que le entremos a las directivas, por favor, a los salarios de los gerentes de los bancos nacionales. O sea, en realidad yo estoy de acuerdo en que él haga eso, pero yo sí le pido a Otto que lo haga amplio, entrémosle a todo, entrémosle a las pensiones de lujo, o sea, no nos dediquemos solo a esas pequeñas empresitas, aquellas pequeñas, la secretaria, el albañil, no sé cuánto, porque además eso lleva una carga para mí, inaceptable. Porque si yo tengo la oportunidad de ir a la Universidad de Costa Rica y yo tengo una profesión, mi salario es muchísimo mejor que el albañil. Y se trata de oportunidades. Y hoy por hoy en Costa Rica yo encuentro que esas oportunidades se han acabado. Entonces, si dividimos el país entre los doctores que ganan más y las maestrías y los que más publican y los que más idiomas y los otros, me parece que es peligroso porque no se vale señalar esas diferencias que aparentemente el Estado es quien las sostiene.
Escuchemos, Por eso fue, sí, claro. Escuchemos reacción de don Otto. Otto Guevara. Bueno, en primer lugar, cuando vemos una publicación como la que hace la señora Dagmar Facio, en los términos en los que los pone, obviamente uno dice, bueno, es inaceptable un país democrático como el nuestro mandar a callar a alguien. El ejemplo que usted da de callar a los niños que están haciendo bulla en la casa, eso es básicamente, es posible por el principio de autoridad. El padre de familia, la madre de familia, la abuela puede perfectamente callar a los niños que están haciendo mucha bulla en la casa. Pero cuando estamos hablando de adultos, estamos hablando de actores políticos, mandar a callar a alguien porque tiene un discurso muy peligroso y está jugando con fuego, puede malinterpretarse indudablemente, doña Dagmar. Obviamente. Entonces primero para dejarlo allá en esos términos. Pero ahora entrando, digamos, al tema ya de fondo que usted plantea. Sí, no, con mucho gusto, por supuesto. O sea, usted no me va, o sea, a mí me dijeron cuando me entrevistaron que usted decía que yo lo estaba tratando de intimidar. Otto, por favor, yo soy de verdad una abuela cuentacuentos. Yo no lo puedo intimidar a usted. Yo sé. Usted es una persona que tiene una claro. curul, tiene un micrófono, tiene un partido detrás suyo. Como le dije, a mí me faltó el complemento directo. Decirle, mire, Otto, mandémosle a Otto toda la información que tenemos de salarios grandes, de todo eso, pero en ningún momento, además yo como ciudadano y usted como diputado, en realidad yo tengo casi como abuela el derecho a decirle a mi diputado, porque usted me representa a mí en la Asamblea Legislativa, aunque yo no haya votado por usted, por favor, ampliemos esto. Efectivamente, la discusión hay que ampliarla. Y aquí tal vez algunas correcciones en relación con lo que usted mencionaba. La información que yo hice, doña Dagmar, fue básicamente echarme un pulso primero con la Caja Costarricense del Seguro Social para tener acceso a las bases de datos del Sistema Centralizado de Recaudación de todas aquellas personas que somos pagadas con fondos públicos. De tal manera que yo pudiera transferirle a todos los costarricenses esa información que obtenía. Y es así como en el caso del ICE, por ejemplo, tiene 22.353 funcionarios según la planilla reportada por el ICE a abril pasado. ¿Y qué fue lo que hice yo? Tomar la planilla entera y decir, mire, aquí está, para que cada quien forme su opinión en relación con ese. Hice un trabajo adicional con las bases de datos y es sumar ¿cuántos abogados? Bueno, 75 abogados, 2.000 administradores y especialistas en recursos humanos, un agente de compras y consignatarios, 54 agrónomos y ahí sucesivamente. Y luego puse una columna donde básicamente registraba el mayor salario para esa categoría, para esa ocupación o esa categoría salarial, y básicamente invitando a la ciudadanía a que revisara la totalidad, porque efectivamente en una misma categoría salarial usted tiene personas que ganan mucho y otras que ganan muchísimo menos. Entonces usted tiene una gran disparidad dentro de una misma categoría salarial en las diferentes entidades, no solo el ICE, RACSA, Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Recope, las universidades, etcétera. La idea es entonces que nos demos cuenta que hay algo que no está bien. Pero entonces, Otto, si usted hace ese trabajo y espera que la gente lea y haga lo demás, ¿por qué no lo hizo de una vez y nos aclara a todos los costarricenses quién es el que gana más y quién es el que gana menos? Y hacemos un promedio. Pero no, yo sé que está. Eso está en esa pero información. Eso no es lo que usted dice. O sea, usted señala al tráfico, al albañil, o sea, muy puntualmente el tráfico que ganó 1 millón, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, le da a uno la impresión, de que en el ICE todos los albañiles ganan esa cantidad. Entonces, a mí me parece que ahí hay un poquito de distorsión y por eso yo creo que se vale aclarar mucho mejor. Usted tiene muchísimas más posibilidades, usted tiene asesores con usted trabajando. O sea, usted puede hacer el trabajo 1000 veces mejor que esta que está aquí sentada, ¿verdad? Que yo tengo una computadora y me meto a averiguar cosas, pero usted tiene todo en sus manos para ayudar a que este país entre en una verdadera investigación de los salarios. De todos los salarios, de todos doña los Dagmar, salarios. porque usted mencionó algo ahorita muy importante también y son salarios de, por ejemplo, los jerarcas de los supremos poderes, sí, o gerentes de los bancos, o miembros de juntas directivas de instituciones autónomas. Bueno, toda esa información ya la publiqué. En diciembre del año pasado publiqué la totalidad de salarios de los 22 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, todos los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, los 57 diputados, el presidente de la República, todos los ministros, viceministros, pero qué los curioso, los ¿por qué alcaldes. no hubo ruido?
Bueno, porque los medios de Eso le iba a comunicación... preguntar, los No, medios no, de- es que ¿por qué es que yo entonces? hice la no, publicación... yo sí no, puedo pero, decirles porque pero no vea, hubo vea ruido. una situación. Yo lo que hago es publicar en mis redes sociales toda esa información desde noviembre del año pasado. Empecé con estas publicaciones. Ustedes pueden revisar en mis redes sociales cómo toda esa información aparece, la de los alcaldes, intendentes, regidores, dietas de las personas en las juntas directivas. Toda esa información está pero, don publicada. Otto, Y es perdón. hasta ahora, varios meses después. Es más, algunos medios de comunicación sí replicaron aquella información Pero no lo en el replicaron mes de en diciembre. primera página como hizo La Nación. Bueno, con los semejantes diarios escritos, fotografías claro, los diarios donde señalan escritos. al empleado público más sencillo. Pero ya eso es un tema del manejo periodístico que No, en eso su se llama, momento, por eso es que hay que, claro. por eso es que yo Pero le entonces digo, el tema no es conmigo, doña Dagmar. perdón, es que usted tiene una curul y usted tiene un Sí. micrófono, Ujú. y aquí no hay inocentes. Me va a disculpar, aquí no hay inocentes, aquí hay una verdadera persecución. Esa es la sensación que tenemos los ciudadanos hacia el empleado público que ha logrado tener algunos beneficios más. Pero ¿verdad? usted coincidiría conmigo, doña Dagmar, de que no son muy poquitos, son muchos los empleados públicos que han obtenido a lo largo de muchísimos años, debido a esos pluses salariales que son incentivos adicionales al salario base, que tienen hoy salarios altos y muy altos si los comparamos con las personas que trabajan en el sector privado para puestos parecidos. Yo estoy de acuerdo con usted, pero hay una cosa. Esos pluses, esos extras que tienen ellos, esos se ganaron en convenciones colectivas, esos se ganaron con los gobiernos, se ganaron con la Asamblea Legislativa. Yo nunca he visto un sindicalista llegar donde el ministro de Trabajo o donde el presidente con un revólver para que Por le eso, den las cosas, No, estamos de acuerdo, discúlpeme, las cosas déjeme están mal y se hicieron mal desde hace muchísimo tiempo. Exactamente. Ahí estamos muy claros usted y yo. Entonces, ¿por qué Pero hay que corregirlo. vamos a culparlos a ellos? ¿Por qué No, son no. ellos? Sí. Hay que corregirlo. Perdón, ayer mismo doña Carmen en su intervención en la Asamblea Legislativa dijo, el empleado público no sangra al pueblo. Aquí quienes sangran al pueblo son los que tienen esos salarios exorbitantes, son las pensiones de lujo, donde Son 3.252 pensiones de lujo que ya dichosamente con este proyecto que presentó el Poder Ejecutivo el día de ayer y que esperamos tramitar en la Asamblea Legislativa muy rápidamente, eso se va a Pero racionalizar. eso sobre el presupuesto nacional. Sí, son ¿Y 3.200. qué pasa con los otros, qué pasa con los de la Caja y qué pasa No, con los del Poder Judicial? pensiones de la caja no son pensiones de lujo. Las que paga el régimen de invalidez, vejez y muerte o las del régimen no contributivo, tenga la seguridad que no son pensiones de lujo. Estamos hablando, son los regímenes con cargo a presupuesto. Sí, Esos son lo que son. exactamente. Pero nuevamente, comparado con la cantidad de funcionarios de empresas públicas donde realmente las cosas están absolutamente desbordadas, el caso Recope es uno de los más emblemáticos. 1.828 personas trabajan en la refinadora costarricense de petróleo, una empresa que no refina desde hace 4 años, para manejar un proceso tan simple como la importación de producto terminado y luego la comercialización o distribución al por mayor. ¿Será tan simple? Sí, es muy simple. ¿Será tan es muy simple? simple. Eso se puede manejar perfectamente con una cantidad mínima de empleados. Para lograr eso, que es básicamente contactar a quienes son los que venden el combustible. Eso viene en un barco, se acopla a una tubería, eso va y se bombea a unos tanques de almacenamiento, luego se bombea de Moín a Ochomogo, Garita, Barranca, y luego se distribuye al por mayor, y ni siquiera los que distribuyen eso son empleados de Recope, son cisternas ya manejados privadamente, y luego al detalle todo eso se maneja privadamente. Claro. Para ese proceso no se requieren 1.828 Ahora, yo personas le con los quiero hacer una salarios, pregunta. con los salarios que están reportados Yo le quiero a hacer lo una largo del tiempo y pregunta. que se construyeron a lo largo del Usted tiempo en sabe Recope. que, se trata de justificar el déficit fiscal a través de estos salarios. O sea, lo que nos está No, empobreciendo a nosotros. quien hace eso no está haciendo las cosas bien. Perdón, o sea, no se puede jamás ellos decir que al son desequilibrio de las finanzas culpables públicas de se recibir debe a eso. estos. Ahora, yo le pregunto a usted, si nosotros le quitamos los pluses y le quitamos las horas extras y estas personas que trabajan en el sector público son las que siempre, mes a mes, pagan sus impuestos, Sí. pagan sus cargas sociales. ¿Qué pasa con el otro que evade? ¿Por qué es que no hay una lucha de parte de usted y de parte de su partido contra esas personas que evaden los impuestos? Usted sabe que el 97% de los
profesionales liberales no declaran. Usted sabe que usted llama por teléfono donde un doctor y le dice, bueno, sí, ¿a qué hora la cita? Tal hora. Bueno, pero solo recibimos efectivo. Señora, yo no ayudo a evadir impuestos. Entonces aquí hay 7.75% de elevación, ¿verdad? ¿Por qué no le entramos a eso? Hay Luego, que entrarle a eso, doña ¿qué Dagmar. pasa con ¿cómo se llama? ¿Qué pasa con el contrabando? Solo el año pasado hay que entrarle a se ese tema también. calcula que de 20.000 a 30.000 colones entraron, 23.000 millones de colones entraron solo en licor. Y usted sabe que aquí todos conocemos quiénes son los grupos que están contrabandeando. Bueno, y aquí no yo no los conozco, doña Dagmar, y si usted conoce a grupos que están involucrados en ese tipo de ilícitos, yo le invito a que ponga la denuncia de inmediato ante la policía fiscal para que le caigan a esas personas. Sí, pero claro. el tema, doña Dagmar, el tema no es el problema en estos es que momentos, usted tiene doña el Dagmar, poder, yo no. por eso, en estos momentos, bueno, deme la información a mí y yo la doy. Perfectamente. Yo espero que usted me la haga llegar hoy y yo se la paso de inmediato a la policía fiscal de la Dirección General de Aduanas o del Ministerio de Hacienda para que persigan a estas personas. Pero el punto acá, efectivamente, el desequilibrio en las finanzas públicas tenemos que abordarlo de diferentes lados. Uno es incrementando los ingresos, eso es disminuyendo el contrabando que usted señala. Hay un proyecto de ley que espero que también saquemos ahora en el mes de agosto para precisamente aumentar, o sea, bajar el umbral que hoy se permite para el contrabando hormiga. La idea es bajarlo lo más bajo posible para que no haya ni siquiera contrabando hormiga, perseguir a las personas. Es que volvemos entonces al mismo tema. ¿Cómo vamos a estar hablando aquí de contrabando hormiga contra un contrabando de 20 a 30.000 millones en licor? Eso no es hormiga, eso entra en pero a lo que grandísimos... voy, se lo pongo esos términos. Cuando usted llega y mete un contenedor, por la forma en que quedó redactada la ley anteriormente, antes de que nosotros llegáramos a ser diputados, el valor de ese contenedor hace que no se llegue al umbral que penaliza con toda la fuerza, inclusive de cárcel, a quien está involucrado con eso. Por eso estamos bajando el monto a $5,000, el monto de la defraudación, para aplicar todas las sanciones del caso, inclusive la pena de prisión a aquellas personas que están involucradas en eso. Entonces, espero que en agosto logremos sacar ese proyecto. Quiero ser de verdad... Ojalá. Viera que Dios lo tenemos lo haga acá, profeta sí, y no jetón, como dice el pueblo. Porque Sí. estos cuentos pero volviendo al tema. Yo quería volver un poco al tema de los salarios del sector público, porque es un tema que hay muchas aristas del mismo que no se han tocado y que nos quedan muy poquitos minutos para tocarlos. Sí. Yo quiero hablar sobre la realidad actual, ¿verdad? Usted denuncia mucho de la realidad de los salarios de los empleados actuales. Y yo quería preguntarle, bajo la perspectiva política del movimiento libertario, bajo la seguridad jurídica de los trabajadores públicos en este momento, así es. ¿Cuál es el planteamiento? ¿Qué hacer? Sí. ¿Qué hacer? Lo primero era, mediante estas publicaciones, sensibilizar a la población sobre algo que no está bien y que reconocen funcionarios públicos, dirigentes sindicales, jerarcas de instituciones. El mismo Henning Jensen de la Universidad de Costa Rica reconoce que el sistema de retribución a los empleados públicos, así como está, es insostenible. Efectivamente, reconocemos que hay un problema. ¿Quiénes lo ocasionaron? Muy sencillo, quienes nos gobernaron las últimas décadas. Y entonces, bueno, el tema es, no nos quedemos hacia atrás, tenemos un problema hoy, veamos a ver cómo lo resolvemos hacia el futuro. En primer lugar, usted no puede cambiar las reglas del juego en el tema de derechos adquiridos. Entonces tiene que estar muy claro cuáles son esos derechos que usted no puede mover. Por otro lado, hay ciertos pluses salariales, ciertos incentivos que sí se pueden revisar, que no son derecho adquirido, que son una expectativa de derecho. Eso inclusive se lo consulté a Hernán Rojas, director del Servicio Civil, y me dijo que, por ejemplo, la dedicación exclusiva es una expectativa de derecho, no es un derecho adquirido. A un profesor universitario, por poner un ejemplo, que le pagan hoy una dedicación exclusiva, podrían perfectamente quitársela para que ese profesor universitario, si quiere dar clases en las noches o los fines de semana en otro lado, lo pueda hacer. Lo mismo en el tema de las anualidades. Las anualidades están diseñadas para que sea un incentivo para aquellos trabajadores que den ese
caminen esa milla extra, que den ese esfuerzo adicional. Y entonces hay que hacer una evaluación y aquellos que cumplan con ciertos parámetros se les da la anualidad. Entonces, la anualidad se puede revisar, se puede racionalizar, se puede reducir el monto disponible para anualidades. Pero básicamente no hay mucho que hacer por allá. Por eso el proyecto que yo he presentado de la nueva ley de empleo público es para nuevos empleados públicos, para cambiar el sistema de retribución a los empleados públicos basado en salario base y pluses salariales por un sistema de pago único por categoría salarial para los nuevos, donde ya se está aplicando hoy en la Contraloría, Banco Central, Banco de Costa Rica, Banco Nacional, en el SINAR, en diferentes lugares, en RAXA ya se está aplicando. Entonces la idea es que caminemos en esa dirección. Y hay un proyecto de ley de doña Sandra Piz que tiene que ver con el propósito de ordenar muchos de los pluses salariales que hoy se están dando. Esa es la idea, es llegar y que no solo nos quedemos en el berrinche y en revolcar y poner todo esto, sino que nos pongamos manos a la obra, corrijamos lo que está mal, corrijámoslo a futuro, que esto no va a tener un impacto inmediato en las finanzas públicas. Estoy de acuerdo, la nueva ley de empleo público va a tener un impacto a mediano y largo plazo en las finanzas públicas, pero si no actuamos ahora, dentro de pocos años, esto va a ser una bola de nieve que nos va a afectar a todos los costarricenses. Tenemos que ir a corte, Sí. quería la reacción de doña Nada Agma. más una cosa, o sea, en la medida en que nosotros, empobrecemos a nuestros empleados públicos, quitándole pluses y quitándole anualidades, que además la dedicación exclusiva se hace año a año, es una decisión que se toma. Además de eso, nosotros estamos hablando de un déficit fiscal. Aquí cada vez hay menos entrada para el gobierno. No en vano el ministro don Helio acaba de decir que parte de los dineros que no entran es por culpa de los tratados de libre comercio. Entonces, ¿qué pretendemos? ¿Cómo se va a mantener un Estado que se le quita porque no entra el TLC, que se le quita porque se le bajan los impuestos a la gente que está trabajando? O sea, esto sería el fin de un Estado. Entonces, a mí sinceramente me parece que hoy por hoy y personas como usted, ¿verdad?, libertaria, o sea, lo que deberíamos de estar buscando es más bien cómo igualamos salarios hacia arriba y no igualemos salarios hacia abajo. Veamos la empresa privada. Vamos a ver qué está pasando ahí, el respeto a las horas, el pago de horas extra. O sea, esto es una cuestión global. Y discúlpeme, de verdad, yo no quise amedrentarlo. Y además usted me ve en la cara, yo incapaz de serlo. Porque yo sé que usted dijo que yo lo había tratado de intimidar. No. Y jamás me siento intimidado ni Por amedrentado, favor, ni tampoco me voy a callar, doña Dagmar. No, yo Ni tampoco. Bueno, yo tampoco. Les agradecemos a ambos Muchas gracias por por tener la acompañarnos. disposición de venir, un tema álgido. Y un tema bueno. Y muy bueno. Y faltan Sí. más capítulos. Faltan más capítulos. Sí, muchas gracias Vamos a a ir ustedes. a una pausa, ya Son las venimos con más. 7:36 minutos, ya venimos con más, exactamente. I'm not been no young